Hola, hoy vamos a hablar de programación lógica, en particular de dos procesos llamados resolución y unificación. La programación lógica consiste en utilizar eh, proposiciones lógicas que pueden ser verdaderas o falsas y procesos de inferencia de la forma si P entonces Q. La programación lógica se utiliza frecuentemente en la inteligencia artificial mediante lenguajes de programación tales como Prolog. Y dentro de el lenguaje Prolog, cuando hacemos un programa en Prolog, pues en automático el intérprete del lenguaje Prolog realiza procesos de resolución y unificación. Ustedes pueden ver que en estas diapositivas la fecha es de noviembre de 2009. Estamos grabando este video en el año 2024. Y pues a pesar de ello, en la actualidad, en el año 2024, septiembre, los conceptos básicos de la programación lógica, tales como la resolución y la unificación, siguen siendo vigentes. Bueno, respecto a las cláusulas de Horn, estas son una forma especial de representar los predicados de primer orden, con la particularidad de que las cláusulas de Horn, a diferencia de los predicados de primer orden, no utilizamos los cuantificadores, ni el universal ni el existencial. Bueno, en este ejemplo, con cláusulas de Horn, tenemos dos cláusulas, una llamada cláusula A y otra cláusula B, y tenemos que estas dos cláusulas A y B representan el consecuente de un par de eh, inferencias. La primera inferencia tiene su antecedente. La primera inferencia es la correspondiente a la A, la segunda es la correspondiente a la B. En la primera inferencia tenemos que esto se lee de la siguiente forma. Si A1 and A2 and AN, entonces A. Y la segunda inferencia se lee de la siguiente forma. Si B1 and B2 and BM, entonces B. Bueno, tenemos dos inferencias. Podríamos decir que el antecedente está del lado derecho de la flecha, el consecuente está del lado izquierdo. Recordemos que en esta representación, en esta nomenclatura, lo que está del lado derecho, es decir, el antecedente, también se conoce como cuerpo de la inferencia, y lo que está del lado izquierdo se conoce como consecuente o cabeza. Bueno, tenemos que en la inferencia B, si tuviéramos que alguna B, alguna de las B que están en el cuerpo o antecedente, coincidiera con la cabeza de A, es decir, si alguna proposición dentro del cuerpo de B es igual y coincide con la cabeza de A, entonces se podría reemplazar esa proposición B subíndice I por el cuerpo de la proposición A. Se va a entender más claramente con algunos ejemplos. Avanzamos. Estamos suponiendo que dentro del cuerpo de la inferencia B tenemos que hay una proposición B subíndice I, y esa B subíndice I vamos a suponer que coincide o es igual a la proposición A. Entonces, tenemos que una cláusula BI, es decir, una proposición dentro del cuerpo de B, tiene el mismo nombre de predicado y la misma cantidad de argumentos que la cláusula A. ¿Qué pasa en esa situación? Bueno, pues podemos hacer esto. Observen ustedes que esta sentencia, esta proposición BI, aquí ya está siendo sustituida por el cuerpo de A. Es decir, estamos suponiendo que dentro del cuerpo de la proposición de la inferencia B, donde la cabeza es B, pues ahí entre todas las B que forman parte del cuerpo del antecedente, pues hay alguna
alguna proposición B subíndice I que coincide con A. Bueno, en ese caso, aquí estamos observando la sustitución de esa sentencia, esa proposición B subíndice I, que está siendo sustituida por el cuerpo de la inferencia A, es decir, el antecedente correspondiente a A, que vemos en la primera inferencia. Ese cuerpo, que empieza con A1 y termina en AN, ese cuerpo está sustituyendo a la proposición B subíndice I. Vemos aquí en color amarillo la parte, el conjunto de inferencias, perdón, el conjunto de proposiciones desde A1 hasta AN que vienen a sustituir a la proposición B subíndice I. Entonces, dicho más claramente, si A, entonces B, si B, entonces C. Aquí estamos recordando la regla que se llama la regla de resolución. Esta regla de resolución nos indica que si A, tenemos una inferencia donde si A entonces B y B entonces C, aplicando esta regla de resolución, que algunos llaman la resolución de Robinson, podemos hacer este proceso, esta simplificación, por así llamarle. Tenemos que, como resultado, como consecuencia de la resolución, ocurre que si A, entonces C. Bien, otra forma de ver esto es la siguiente. Observemos, tenemos inicialmente la inferencia si A, entonces B, una segunda inferencia si B, entonces C, y después tenemos una especie de simplificación. Vean ustedes que si A and B, entonces B and C. Es lo que estamos representando en esa tercera inferencia. Y al tener esa inferencia que tiene la proposición B en ambos lados de la flechita, recordemos la flechita representa la inferencia, pues esto se parece al álgebra que ustedes han estudiado desde hace muchos años. Entonces tenemos que se puede hacer una especie de simplificación. Estamos haciendo esa cancelación o simplificación de la proposición B en ambos lados de esta expresión. De modo que la proposición B queda eliminada. Pueden ver en color amarillo. Hay un tache, una X en color amarillo que marca la B al hacer esa cancelación o eliminación. De modo que al final el conjunto de inferencias que teníamos al inicio queda simplificado, queda transformado y se convierte finalmente en si A, entonces C. Bueno, en la programación lógica, ya hablando de programación lógica, tenemos que el usuario le plantea preguntas a un programa el lenguaje Prolog. Al hablar de programación lógica, específicamente nos estamos refiriendo al lenguaje de programación Prolog, aunque se podría implementar programación lógica quizá en otros lenguajes, pero desde hace varias décadas el principal lenguaje de programación utilizado para programación lógica es el lenguaje Prolog. Bien, entonces, un usuario de un programa en lenguaje Prolog le plantea a ese programa una pregunta. Esa pregunta se denomina query o consulta en español, o también se le llama goal, es decir, meta en inglés. Esa pregunta, en términos de cláusulas de Horn, esa pregunta es como un cuerpo sin cabeza. Observen ustedes que tenemos esa flecha que nos representa la relación, nos representa la inferencia en cláusulas de Horn. Vean ustedes que la flecha apunta a la izquierda. Recordemos que del lado derecho de la flecha está el antecedente, del lado izquierdo consecuente. Recordemos que el lado derecho se denomina cuerpo, el lado izquierdo se denomina cabeza. Pero en este ejemplo en particular, esta cláusula de Horn solamente tiene cuerpo del lado derecho, pero no tiene cabeza. Cuando tenemos una cláusula de Horn en esta forma, esto representa una consulta o pregunta o query o goal. Bueno, en la programación lógica, una pregunta o consulta o query o goal puede tener 4 tipos de respuestas.
Recordemos que el lenguaje de programación Prolog es una cosa muy extraña, muy especial. No es como otros lenguajes basados en implementar un algoritmo. En el lenguaje Prolog, la programación lógica, lo que queremos hacer es representar, implementar la solución para cierto tipo de problemas, no para cualquier tipo de problema. Aquí la solución se implementa codificando dos cosas. Una que son proposiciones verdaderas que se llaman hechos, en inglés facts, hechos en inglés facts, que representan proposiciones verdaderas, es decir, son afirmaciones que son verdaderas simplemente por el hecho de que las escribimos adentro de nuestro código en Prolog. Y además, el segundo tipo de elemento que escribimos en un programa en Prolog se llaman reglas, en inglés rules. Rules. Estas reglas o rules representan inferencias, como las que hemos visto anteriormente, del tipo si P entonces Q. Esas reglas, esas expresiones, inferencias dentro del código en Prolog se llaman reglas. Bueno, y con base en la programación, al representar proposiciones llamadas hechos e inferencias llamadas reglas, el resultado, la respuesta que nos puede dar un programa en Prolog es alguna de estas cuatro que vamos a ver a continuación. Una respuesta de valor sí, o sea, una respuesta con valor booleano de sí, verdadero, o bien una respuesta de valor no, valor booleano falso, o un solo valor de una constante, que puede ser alfanumérica, numérica, eh, o bien un conjunto de valores constantes, que pueden ser numéricos, alfanuméricos. Entonces, esto es muy importante. Esto es el fundamento, uno de los fundamentos para poder entender la programación lógica, programación en lenguaje Prolog. Decíamos, un programa en Prolog nos puede dar cuatro tipos de resultados, solamente cuatro tipos de resultados, que son respuesta de sí o verdadero, respuesta de no o falso, un solo valor constante, que puede ser numérico o alfanumérico, o un conjunto de valores que pueden ser numéricos o alfanuméricos. Bien, al recibir una pregunta introducida por el usuario, el sistema, al decir el sistema me refiero a el programa codificado en lenguaje Prolog, un programa que escribamos nosotros. Ese programa, el lenguaje Prolog, tiene que ser procesado, interpretado por un programa que se llama precisamente intérprete. El lenguaje Prolog es un lenguaje interpretado, a diferencia de otros lenguajes que son compilados. Bueno, entonces en ese sentido, el lenguaje Prolog es un lenguaje interpretado. Quiere decir que el código que nosotros escribimos en el lenguaje Prolog, para ponerlo a funcionar, tenemos que introducirlo a un programa intérprete. Nosotros, para fines prácticos, estaríamos utilizando el intérprete que se llama SWI Prolog. Bueno, entonces, estamos suponiendo que nosotros codificamos un programa. Ese programa pues se codifica con un procesador, un editor de código fuente, por ejemplo Sublime Text o algún otro que ustedes prefieran, y ese código se introduce al intérprete, por ejemplo al SWI Prolog. Entonces aquí decimos, le estoy llamando sistema a nuestro programa codificado. Imagínense que codificamos ese programa en Prolog y ya lo ponemos a funcionar, lo introducimos al intérprete, lo cargamos en el intérprete SWI Prolog. Entonces el sistema, es decir, el intérprete SWI Prolog, basándose en el código fuente que nosotros hayamos escrito, el sistema intenta aplicar el proceso de resolución buscando una cláusula dentro. Una cláusula quiere decir una cláusula de Horn, un hecho que coincida con la va a buscar dentro del código fuente del programa que nosotros hayamos escrito, va a buscar un hecho cuya cabeza, es decir, va a buscar la cabeza de un hecho que coincida con el cuerpo de la pregunta que estamos planteando. Esto se va a entender mejor con ejemplos que vamos a ver adelante, con el ejemplo del código del árbol genealógico. Tenemos aquí el ejemplo de una pregunta. Vean, ahí está la flechita que representa la implicación y un cuerpo sin cabeza.
La sintaxis en lenguaje Prolog la veremos más adelante, pero esto representa una pregunta en cláusulas de Horn, que es muy similar al código fuente en lenguaje Prolog. Así que si la pregunta fue esta, vean ustedes, tenemos la flechita que representa la inferencia y del lado derecho los antecedentes. Tenemos ahí una, una cláusula, llamada A. Entonces, el sistema buscará cláusulas, es decir, hechos o reglas dentro del código en lenguaje Prolog que empiecen con A. Con A, vean aquí está, A está del lado izquierdo. Esto significa que esta A es la cabeza de una cláusula que representa una afirmación verdadera. Bueno, entonces, si el sistema encuentra esa cabeza A, el sistema aplicaría resolución y analizaría las submetas especificadas en el cuerpo de esa inferencia. Es decir, estamos viendo que aquí se está suponiendo que en el código fuente en Prolog, que está utilizando para responder una pregunta, existe un hecho o una regla, es decir, una proposición o una inferencia que en su cabeza tiene la letra A, tiene una cláusula A, que puede ser una proposición verdadera o falsa. Del lado derecho tiene en el cuerpo un conjunto de proposiciones desde A1 hasta AN, y en esa situación el sistema aplica el proceso de resolución y analiza las submetas especificadas. ¿Qué son las submetas? Pues son las proposiciones, en este caso las A, las proposiciones que forman parte del cuerpo de esa inferencia. Eso a veces se le llama submetas. ¿Por qué submetas? Porque a la cabeza de la expresión se le llama meta, o también se le llama cabeza. Bueno, de modo que el sistema, ya decimos, al decir sistema me refiero a el intérprete de Prolog apoyándose en el código fuente que nosotros hayamos programado. Entonces, el sistema pues procesa esas submetas, es decir, intenta verificar que esas metas tengan valor verdadero, y a partir de ese proceso de hallar el valor de esas metas, pues si el sistema tiene éxito al procesar cada una de estas A, entonces el sistema se considera que ha resuelto la pregunta. Vamos a verlo con algunos ejemplos. El caso más simple es cuando el sistema puede responder la pregunta del usuario usando un hecho, es decir, cuando nosotros programamos el lenguaje Prolog, decíamos, programamos dos cosas, una que son hechos que corresponden a proposiciones verdaderas, afirmaciones verdaderas, que corresponden a una cabeza sin cuerpo. Aquí estamos preguntándole algo a un programa en Prolog, estamos asumiendo que ese programa en Prolog tiene codificados hechos y reglas, es decir, proposiciones verdaderas que corresponden a cabezas de cláusulas, y al decir reglas, pues son inferencias completas que tienen cabeza y cuerpo, antecedente y consecuente. Estamos suponiendo que el usuario le pregunta a un sistema esto que estamos viendo. Vean, esto que estamos viendo es un cuerpo sin cabeza. Aquí la pregunta que le estamos planteando es si el humano es o no es mamífero. Vean, la pregunta ¿es mamífero el humano? Bueno, recuerden, es un cuerpo sin cabeza. Bueno, entonces esto representa una pregunta. Un cuerpo sin cabeza representa una pregunta. ¿Y qué dice esta pregunta? La pregunta dice, ¿el humano es mamífero? Queremos que el sistema nos responda con una respuesta de verdadero o de falso. Entonces, lo que va a hacer el sistema, y al decir sistema es el intérprete SWI Prolog, apoyándose en el código fuente que nosotros lo hayamos programado previamente. Entonces, el sistema va a buscar en el código fuente que supuestamente escribimos en el lenguaje Prolog, va a buscar algún hecho que se llame mamífero y que tenga como argumento la constante que se llama humano. Bueno, entonces aquí puede haber varias posibilidades. Puede ser que dentro del código fuente
previamente programado en Prolog, pues a lo mejor existe, sí se encuentra ese hecho, a lo mejor sí existe, se encuentra ya programado un hecho que se llama mamífero, entre paréntesis humano. Bueno, entonces en caso de que dentro del código fuente se encuentre ese hecho, el sistema va a aplicar el proceso de resolución. ¿Y cómo va a ser esto? Bueno, pues para empezar, se observa esta coincidencia de lado izquierdo y lado derecho, o lado derecho y lado izquierdo. Y al cumplirse esta coincidencia, esto que llamamos un match, M-A-T-C-H, match, el sistema, digamos que hace la cancelación de ambas proposiciones. Vean, podríamos suponer que del lado izquierdo, en la cabeza de esta inferencia, pues esta proposición, mamífero humano, se llama la proposición C minúscula. Y del lado derecho también se llama C minúscula. Las dos son iguales. Entonces, pues al ocurrir esto, pues ocurre una resolución, una cancelación o eliminación de ambos lados y el resultado, la respuesta es yes o sí o verdadero. La respuesta a la pregunta sería verdadero o sí o yes. Bueno, y para esto, para irlo aterrizando, vamos a ver el código fuente del programa del árbol genealógico. Lo veremos en el siguiente video. Recordar que ese código del árbol genealógico ya lo pusimos disponible para ustedes. Si no lo tienen disponible, lo pueden descargar de la web. Ya lo hemos puesto disponible. Y en el próximo video, específicamente vamos a mostrar ese código fuente del árbol genealógico y vamos a explicar cómo se interpreta, cómo es procesado por el intérprete SWProlog. Es un ejemplo de código que contiene el árbol genealógico de una persona en especial, una persona específica, y dentro de ese código existe una serie, están codificados una serie de hechos, es decir, proposiciones que son verdaderas, y aparte, además, dentro de ese código hay una serie de reglas, es decir, inferencias que hacen razonamiento automático a partir del conocimiento representado en los hechos de esas proposiciones verdaderas. Bueno, por el momento es todo. Les agradezco mucho la atención y espero que me escuchen en una próxima ocasión. Hasta pronto.